Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, miércoles 5 de agosto, en Geopolítica Diaria. Después de una semana marcada por los frentes marítimos de Hormuz y Bab el-Mandeb, hoy el centro de gravedad se desplaza a un desacuerdo político declarado en público. El primer ministro de Israel confirmó en persona lo que ayer solo se atribuía a fuentes de su entorno, y esa fricción con Washington abre la jornada. En paralelo, el estrecho de Hormuz suma un capítulo con nombre propio, y Sudán, Ucrania, Yemen y Nicaragua mantienen en movimiento sus propias crisis activas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró ayer martes, en un mensaje difundido en sus redes sociales, que Israel no aceptó el borrador del plan presentado por el gobierno de Estados Unidos para el desarme de Hamás en Gaza. Según explicó, su oficina ya había transmitido sus observaciones al gobierno estadounidense antes de que el contenido del plan se conociera públicamente, pero esta fue la primera vez que el propio mandatario habló del asunto de forma directa. Netanyahu insistió en que las fuerzas israelíes no se retirarán de sus posiciones actuales en la franja hasta que Hamás se haya desarmado por completo, invirtiendo así el orden que plantea la propuesta estadounidense, que preveía el inicio del desarme del grupo palestino en paralelo a una retirada progresiva del ejército israelí. Por su parte, Hamás, a través de su dirigente Bassem Naim, había señalado días antes que el primer paso para aplicar cualquier acuerdo de desarme por fases debe ser el compromiso de Israel de detener los ataques contra la población palestina, mientras que su dirigente Ghazi Hamad describió el proceso como un paquete integral que va más allá de la simple entrega de armas. Ambas partes se acusan mutuamente de condicionar el proceso a exigencias que la otra no está dispuesta a cumplir primero. La declaración de Netanyahu llegó un día después de que el responsable de la Junta de Paz para Gaza, Nikolai Miladenov, se reuniera con él en Jerusalén y calificara el encuentro de constructivo y detallado, aunque, según dos personas con conocimiento de la reunión, también pidió a Israel que detuviera sus operaciones militares en el enclave. La postura pública de Netanyahu representa una fricción inusual con la administración de Donald Trump, que había presentado el acuerdo de desarme como un avance hacia la siguiente fase del alto el fuego vigente desde octubre. Mientras en Jerusalén se discute el orden del desarme, en el Golfo Pérsico la incógnita que dejábamos ayer sobre el origen del proyectil que alcanzó a un buque frente a Kasab sigue sin resolverse, aunque hoy se conocen más detalles del incidente. El buque impactado fue identificado como el granelero Minoan Pioneer, de bandera liberiana y gestión griega, que navegaba hacia Fujairah cuando, según la firma de seguridad marítima Vanguard, un proyectil no identificado alcanzó su sala de máquinas, provocó un apagón total y desató un incendio que obligó a la tripulación a abandonar el barco. Un tercer maquinista continúa desaparecido. Ni la agencia británica que monitorea el tráfico marítimo en la zona, que investiga el incidente, ni ningún grupo armado se han pronunciado sobre la autoría, que sigue sin determinarse. El episodio se produce en paralelo a nuevas señales de acercamiento diplomático. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que ha habido avances en las conversaciones facilitadas por Omán para reabrir el estrecho, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo, mientras que Qatar, país mediador junto con Pakistán y Omán, señaló a través de su portavoz de Exteriores, Majed Al-Ansari, que el lenguaje de un posible acuerdo ya está redactado y circula entre las partes, con la expectativa de cerrarlo hoy mismo. Irán, sin embargo, insiste en que no negocia directamente con Washington. El portavoz de su Cancillería, Esmail Bakai, remarcó que Teherán solo dialoga con Omán sobre el paso seguro por el estrecho. El presidente Trump volvió a advertir ayer que la actual ronda de conversaciones representa una última oportunidad para Irán antes de una posible ofensiva. A ese trasfondo se suma una revelación de la cadena CNN, que citando múltiples fuentes familiarizadas con el asunto asegura que el ejército estadounidense ha agotado cerca del 80% de los interceptores de su sistema antimisiles THAAD y alrededor de la mitad de sus interceptores Patriot desde que comenzó la guerra en febrero, un dato que, según esas fuentes, compromete la capacidad de Washington para sostener una campaña prolongada. El mismo cálculo entre presión militar y salida negociada aparece hoy en el Mar Rojo, donde ayer no se registraban cambios mayores. Arabia Saudí ha optado por una vía diplomática para intentar contener la escalada con el movimiento Houthi de Yemen, según reveló la agencia Bloomberg citando a personas con conocimiento de las conversaciones.
Riad mantiene contactos con los hutíes a través de mediadores omaníes, en un formato similar al que ha empleado de forma intermitente desde la tregua de 2022, mientras mantiene en reserva opciones militares por si la vía diplomática fracasa. El Reino llevó a cabo ataques aéreos limitados contra posiciones hutíes en Hodeida durante 2 días consecutivos a finales de julio, pero no ha repetido esa acción desde entonces, de acuerdo con las mismas fuentes. Funcionarios estadounidenses habrían aconsejado a Arabia Saudí evitar una campaña militar de gran escala, ante la preocupación de que una guerra abierta perturbe aún más los mercados energéticos globales, en momentos en que el estrecho de Hormuz permanece prácticamente cerrado y Arabia Saudí exporta la mayor parte de su petróleo a través de sus puertos del Mar Rojo. Ni el gobierno saudí, ni el omaní, ni el estadounidense respondieron a la solicitud de comentarios de Bloomberg sobre este giro. En Sudán, la escalada que ayer describíamos en Darfur y Kordofán sigue activa, con el ejército reivindicando avances mientras la acusación sobre el ataque a un tribunal en Garra al-Sawaya continúa sin respuesta oficial. El jefe del Estado Mayor del Ejército sudanés declaró que sus tropas avanzan en todos los frentes con el objetivo de eliminar a las fuerzas de apoyo rápido antes de que termine 2026, tras consolidar el control sobre la carretera que conecta Jartum con el Obeid, capital de Kordofán del Norte, pese a los intensos ataques con drones lanzados por el grupo paramilitar. Hasta el momento, el ejército no ha emitido declaración pública sobre la acusación, formulada por el grupo independiente Abogados de Emergencia, de haber atacado con drones un tribunal consuetudinario en Garra al-Sawaya, bajo control de las fuerzas de apoyo rápido, matando al menos a 35 personas. La administración autoproclamada del grupo paramilitar eleva la cifra a 37 muertos y unos 50 heridos. Entre los fallecidos figurarían 4 líderes tribales y 2 comandantes de las fuerzas de apoyo rápido, según un testigo citado por la agencia France Press. El asedio sobre el Obeid, donde la ONU ha advertido de una posible catástrofe humanitaria para cerca de 500.000 personas, continúa pese a la reapertura parcial de la carretera de acceso. En Moscú, la incógnita que dejábamos ayer sobre la autoría del atentado contra un restaurante donde celebraba su cumpleaños el comandante en jefe de las fuerzas aeroespaciales rusas dio hoy un paso, aunque no una resolución definitiva. La embajada de Rusia en Roma atribuyó el atentado a lo que denominó terroristas de Kiev, sin presentar pruebas que respalden esa acusación, y lo describió como un intento de intimidar a la comunidad italiana residente en Rusia. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, sin embargo, no emitió comunicado propio sobre el incidente ni respondió a solicitudes de comentarios sobre esa versión. El objetivo del atentado, ocurrido el pasado sábado en el restaurante Balzy Rossi de Moscú, habría sido el general Alexander Chaiko, comandante en jefe de las fuerzas aeroespaciales rusas desde mayo, sancionado este año por la Unión Europea por su papel como alto mando militar sobre el terreno y vinculado, según el medio independiente ruso Meduza, a las masacres cometidas en Bucha al inicio de la invasión de 2022. Chaiko resultó ileso. El ataque, causado por una bomba casera con una potencia equivalente a 1 kilogramo de TNT, dejó al menos 5 muertos y una veintena de heridos. Hasta el momento, ni el gobierno ucraniano ni el presidente Volodymyr Zelensky se han pronunciado sobre el incidente ni han reivindicado su autoría. En América Latina, la fecha que señalábamos como punto de ruptura entre Colombia y Nicaragua está ya a solo 2 días. El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, asumirá el cargo el próximo 7 de agosto y ha anunciado que, desde ese mismo día, su gobierno romperá relaciones diplomáticas con Nicaragua y Cuba, países a los que calificó de tiranías, como parte de un giro de la política exterior colombiana hacia un mayor alineamiento con Washington. El canciller designado, Omar Bula Escobar, precisó que Colombia no mantendrá embajada en Managua porque, según explicó, una sede diplomática en lo que calificó de dictadura legitima esa forma de gobierno. El gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, respondió semanas atrás retirando el nombramiento de su embajador designado en Bogotá, en un gesto que anticipó el deterioro formal del vínculo bilateral. La ruptura se produce en medio de una disputa territorial de larga data entre ambos países sobre límites marítimos en el Caribe, que ambas partes han llevado en varias ocasiones ante la Corte Internacional de Justicia. En paralelo, la reforma electoral en Nicaragua permanece aplazada hasta septiembre, sin novedades de fondo en las últimas horas.
La jornada deja un denominador común: en varios frentes, los actores prefieren, por ahora, dejar la puerta de la negociación entreabierta antes que cerrarla del todo, ya sea en el Mar Rojo, en el Estrecho de Ormuz o incluso en Gaza, donde pese al rechazo público de Netanyahu ninguna de las partes ha declarado roto el proceso. Pero esa fricción entre Jerusalén y Washington, hoy inusualmente expuesta, deja una pregunta sin responder: si el presidente Trump, que impulsó personalmente el plan de desarme como el siguiente paso del alto el fuego, reaccionará en público al rechazo de su principal socio en la región, y qué margen le queda a la Junta de Paz para sostener un proceso que hoy tiene dos versiones opuestas sobre cuál debe ser el primer paso. Gracias por acompañarnos un día más en Geopolítica Diaria. Si este análisis les resultó útil, los invitamos a seguir el canal, darle me gusta a este episodio y compartirlo con quien también quiera entender el mundo de hoy con más contexto.